Ahora sí, adelante. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Juan Pablo Manotas, voy en séptimo semestre y soy un miembro de número del grupo. Hoy les vengo a presentar un tema que me pareció bastante interesante mientras lo estudiaba y que puede llegar a ser muy profundo, pero que hoy vengo yo a darles un abrebocas de este tema, que es el sistema inmune adaptativo. La principal bibliografía que yo utilicé vino de estos 4 lugares, que fue la inmunología celular y molecular, la inmunología molecular, celular y translacional, y las plataformas ambos y UpToDate. El contenido está dividido primero en generalidades, como para dar una contextualización. Ya empezaremos a hablar un poco más específicamente del sistema inmune adaptativo, y luego hablaremos de las células presentadoras de antígenos, de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces, empecemos hablando sobre qué es el sistema inmune. Entonces, es un conjunto de órganos y células cuya función es defendernos de los microbios infecciosos. Principalmente el papel de defendernos la tienen las células. Esto tiene una subdivisión en el sistema, que sería el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato es muy poco específico y ataca todo aquello que él cree que es ajeno. O sea, como lo que él ya piensa que es ajeno, va y lo ataca de una vez, sin pensarlo 2 veces. En este grupo se encuentran principalmente, eh, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los macrófagos y los natural killer. Como pueden ver, pues esta tiene una gran variedad de células y cada una tiene como una forma de ataque diferente que la hace especial para diferentes microorganismos. El adaptativo es muy específico, ya tiene una capacidad de atacar más específicamente. Y ese está compuesto por estas 2 células principalmente, que ambas son los linfocitos T y B. En este, él solamente ataca aquello que ya se estableció con anterioridad como ajeno. Él no ataca cualquier cosa, solamente lo que ya se estableció. Este pequeño esquema que yo hice trata de ilustrar lo que acabo de decirles. Entonces, el agente infeccioso genera un estímulo en el sistema innato que genera un ataque de vuelta. Y el sistema innato es el encargado de estimular al sistema adaptativo para generar el ataque al agente infeccioso. Y el sistema adaptativo también está encargado de potenciar el ataque o y coordinar el ataque del sistema innato. Sí, es como un gran sistema, un gran reloj que funciona de forma muy bien, muy interesante. Hay 5 características principales del sistema inmune adaptativo que lo diferencian del sistema inmune innato. Una de esas es la especificidad, que es la capacidad de tener un ataque para cada microorganismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, para hacer el ejemplo, si el antígeno o el microorganismo tiene antígenos de forma cuadrada, el sistema inmune adaptativo va a conseguir atacar esa forma cuadrada en específico. La diversidad, ¿sí? Que es esa capacidad que que tiene el sistema inmune adaptativo para poder atacar una gran cantidad diferente de microorganismos. Se puede decir que, si no estoy mal, el número que se puede llegar a tener es de 10 a la 9 diferentes formas de ataque casi a diferentes microorganismos. O sea, es un gran abanico de capacidad que tiene el sistema inmune adaptativo. La tolerancia, ya que este sistema inmune es mucho más agresivo con las infecciones, la tolerancia es muy importante, ya que si no reconoce Pero es que no lo puedo cerrar, no sé. aquello que es Si usted ajeno de lo que puede es propio, ayudar. pues va a terminar atacando las células de nuestro propio cuerpo, lo que terminaría generándonos daño. Entonces, la tolerancia es un tema muy importante para pues, evitar enfermedades. Bueno, también tenemos la memoria inmunológica. Esto es muy importante para poder mejorar la respuesta a futuro contra los diferentes microorganismos. Entonces, si un microorganismo ya vino y nos infectó antes, la primera respuesta que se tiene es un poco lenta, porque pues primero tienen que reconocerlo, saber de quién es y todo. Luego, la segunda respuesta ya va a ser mucho más rápida, porque como tenemos la memoria inmunológica,
ya lo identifican de una vez y lo atacan y ya saben cómo atacarlo. Y bueno, y la especialización de la respuesta, que es básicamente esa capacidad que se tiene de presentar un microorganismo para poder atacarlo, pues, para poder generar todo lo que ya dije anteriormente. Bueno, la célula principal del sistema inmune adaptativo es el linfocito. Entonces, el linfocito se puede dividir principalmente en dos tipos, que sería el linfocito B y el linfocito T. Esto depende de dónde se vayan a especializar estos. El linfocito B se especializa principalmente en la médula ósea, que en inglés es bone marrow, y por eso se le da la letra B. En cambio, los linfocitos T se especializan en un órgano llamado el timo, y por eso se les da la letra T. Estos a su vez se pueden dividir en estos dos, que es CD8 y CD4, de los cuales hablaremos adelante. Bueno, como yo les estaba diciendo anteriormente, hay un punto de conexión que tiene el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Este punto de conexión son las células presentadoras de antígenos, que tienen una historia muy interesante y de cómo se descubrieron. Se descubrieron gracias a experimentos que se hicieron en ratas, ya que lo que pasó fue que habían unos microorganismos, o mejor dicho, unos antígenos, que ya se sabía de antemano que generaban una respuesta de los linfocitos, de las células del sistema inmune adaptativo. Entonces, como ya se sabía, querían mirar bien cómo es que funcionaba el reconocimiento por parte de estas células a los microorganismos. Así que se les inyectó esto a los ratones y fue una sorpresa para los investigadores que vieron que finalmente los antígenos no estaban siendo reconocidos por los linfocitos, sino por otro tipo de células, que son las células presentadoras. Así fue como lo llamaron, ya que su trabajo era tal cual presentar las células a los linfocitos, son como las intermediarias. La primera célula que se descubrió como célula presentadora de antígeno fue el macrófago, la primera que se descubrió. Pero la célula presentadora de antígenos, por excelencia, la que tiene el mayor trabajo como presentadora de antígenos, es la célula dendrítica, que como dato curioso se le llamó así porque se le veía así como despelucada y se les hizo parecida a las dendritas de las neuronas, entonces por eso se le puso dendrítica. Entonces, esta es la profesional por excelencia, pero estas tres son consideradas células presentadoras profesionales, ya que tienen algo llamado el complejo de histocompatibilidad, uno muy específico que las convierte en profesionales. Pero algo muy importante es que todas las células nucleadas pueden presentar un complejo de histocompatibilidad, que es aquello que se utiliza para que los linfocitos puedan reconocer al antígeno o al malvado, por decirlo de alguna manera, que está atacando en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que las diferencia de ser profesionales y no? El tipo de complejo que presenta. Existen dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad que se presentan en las membranas de las células. Aquellas que se presentan en absolutamente todas las células que son nucleadas, aquellas que tengan núcleo, son las tipo 1. El tipo 1 se presenta para todas y son reconocidas por un tipo de linfocito T especialmente, que sería el linfocito T CD8. El linfocito T CD8, que su parte CD8, ¿sí?, se pega aquí a la estructura alfa 3 y es así como lo reconocen. Es más o menos como cuando uno de chiquito jugaba a poner el cuadrado dentro del hueco cuadrado. Bueno, lo mismo hacen los linfocitos para poder reconocer el espacio, ¿sí? Entonces, el CD8 cuadra perfectamente con el alfa 3, entonces así es como ellos se reconocen. El tipo 2 es presentado por las células profesionales, entonces ellas ya son, pues, como tal, las que se encargan de presentar, y estas le presentan al linfocito T CD4. Entonces, este es el CD8 y este es para los CD4. Que lo mismo funciona, los CD4 se agarran al alfa 2 y al beta 1. Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona toda esta parte de la presentación de antígenos? Entonces, tenemos dos formas de presentar el antígeno. O bueno, dos antígenos que se pueden llegar a presentar, digamos.
Una son las proteínas que ya la célula tiene por dentro y la otra son proteínas que hayan sido adquiridas por las células desde afuera. Entonces, las proteínas que ya la célula tiene adentro, o los tiene, mejor dicho, en el citosol, tienen que ser degradadas en el proteosoma para generar estos péptidos. Los péptidos van a entrar al retículo endoplasmático, se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, se van a unir en esta partecita de acá, como podemos ver, acá es donde dice péptido, acá es donde se une. Se une, se van en una vacuola a la membrana y allá son presentadas a los linfocitos T CD8. Son presentadas a los CD8 porque este es el complejo tipo 1. Y bueno, aquí se empieza a generar toda la respuesta de la que hablaré más adelante, más específicamente. En el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o las células profesionales, lo que hacen es que van y atacan al microorganismo, se lo comen, mejor dicho, lo fagocitan, y entran a una lisosima. En la lisosima empiezan a destruirlo, a lisarlo, hasta que quedan péptidos que sean compatibles para unirse al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Una vez que se unen, este complejo se va a la membrana y lo presentan, pero esta vez al linfocito T, CD4, ya que es el complejo tipo 2. Esto es un aporte un poco más específico, pues ya mirándolo desde afuera de la célula. ¿Cómo es que se hace la presentación? Entonces, aquí viene la parte que clasifica al linfocito T, ya sea CD4 o CD8. Este va a reconocer el tipo de complejo que está siendo presentado, ¿sí? Tipo 1, tipo 2. Acá está el péptido, o por decirlo de alguna manera, la foto de aquel al que queremos que el cuerpo mate, y este va a ser reconocido por el receptor del linfocito T, o el receptor de célula T. Y este es un correceptor, entonces se genera la primera señal, que es mostrarle la foto al linfocito T, y la segunda señal, que es como por decirlo así, darle la paga para que haga el trabajo. Es una forma más fácil de verlo. Entonces, se le da la paga para que él haga el trabajo, porque sin paga no hay trabajo. Pues aquí se genera este segundo estímulo, que es lo que termina ya de despertar del todo al linfocito T. Bueno, pues a través del B7 y el CD8, que pues como se puede ver, el B7 es el que presenta las células presentadoras de antígenos, y el CD28 es el que presentan los linfocitos T. Bueno, vamos a hablar de la inmunidad celular. Se le llama así porque principalmente los protagonistas en este caso son las células, ¿sí? En este caso serían los linfocitos T, ¿sí? Los que son protagonistas. Acá se divide en dos tipos. Aquí tienen dos tipos principales de células. Entonces, los linfocitos T, CD8 o citotóxicas, que son como los asesinos profesionales del cuerpo, son los matones del cuerpo. Y los linfocitos CD4 o ayudadores, que son como los generales, los que coordinan mejor el ataque. Pero entonces, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo es que se empieza a generar la diferencia entre uno y el otro para saber pues, cuál va a ser cuál? Entonces, tenemos un precursor del linfocito T que después va a venir se va a ir al timo. De acá, digamos que estamos en la médula ósea, nos vamos hasta el timo, y en el timo el linfocito T va a expresar ambas partes, tanto CD8 como CD4. Y entonces va a empezar algo llamado la selección positiva y la selección negativa. La primera que se presenta es la selección positiva. Entonces, positiva se le dice así porque, bueno, si hacen lo que el cuerpo quiere, que es pegarse al complejo mayor de histocompatibilidad, pues entonces sobreviven. Entonces positivo, sí, más o menos así como para verlo más fácil. Acá, como podemos ver en el dibujo, no se presenta ningún tipo de antígeno. Solamente queremos ver si el CD8 y el CD4 respectivamente se pegan a su complejo, al complejo que tienen que pegarse. Si sí pasan a la segunda fase, como pasaron la prueba. Si ninguna de esas dos funciona bien, pues se genera la apoptosis y la muerte celular y pues, ya el linfocito no servía. En la segunda parte es que es la selección negativa.
Entonces, se supone que ellos tienen que pegarse al complejo mayor de histocompatibilidad y reaccionar. Si hacen eso, los matan, porque pues lo que se está presentando en este momento son péptidos propios. Entonces eso significaría que si reconocen eso, nos atacarían a nosotros mismos. Y eso no nos sirve. Tienen que atacar a lo que no es nuestro. Entonces, si ellos se pegan a estos y empiezan a reaccionar, los matan, porque pues no podemos permitir que nos ataquen a nosotros. Si no reaccionan, pues los dejan pasar. Entonces, si no hacen en teoría lo que deberían, pues ajá, sería lo que los dejan vivir. Es por eso que se llama negativa. Y ahí ya quedan en circulación ambos linfocitos vírgenes, esperando a que un antígeno los active. Acá, bueno, es la misma explicación de lo que ya les estaba diciendo. Y acá, ya una vez que se van al nódulo linfático del sistema linfático que todos tenemos. Y allá, pues, esperan a ser activados. Una vez activados, dependiendo de si eres CD8 o CD4, CD8 o CD4, pues te puedes activarte e irte a matar de una vez, porque estos son los matones, o puedes activarte y diferenciarte en diferentes pues, formas dependiendo de lo que al cuerpo le sirva más. Entonces, empecemos hablando por los generales de nuestro cuerpo, los que coordinan una mejor respuesta, los CD4. Entonces, su trabajo, como ya les digo, es coordinar y hacer una respuesta mucho más específica para el patógeno que nos está atacando, ya sea un virus, ya sea un helminto o pueda ser una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es más o menos como el general quiere destacar. Él quiere pues ser el mejor en lo que está haciendo. Y para hacerlo mejor, pues tiene que dedicarse a lo que se está necesitando. Entonces, pues si tenemos una guerra naval, pues él no se va a dedicar a ser de la Fuerza Aérea, él va a dedicarse a ser un general naval. Más o menos es así la forma pues más fácil de verlo. ¿Cómo es que hace el linfocito T para saber en qué diferenciarse? Bueno, eso depende de lo que se está presentando en el ambiente. Entonces, como ya sabemos, se tuvo que haber presentado una respuesta inmune innata y en esta respuesta inmune innata se generan unas interleuquinas, que son como las mensajeras en el cuerpo, son los mensajitos en el cuerpo. Esos mensajes pues le pueden decir al linfocito T en qué diferenciarse. Si la interleuquina pues es la interleuquina 4, se diferencian en TH2. Si es interferón gamma, se diferencian en TH1. Esto ya que pues se están generando esas interleuquinas como forma de respuesta. Acá les muestro una tabla donde tenemos las diferentes familias o las diferentes subdivisiones de los linfocitos TH, o sea, T helper, los CD4, ya sea 1, 2, 17, los follicular helper, o pues, ayudadores foliculares, y los reguladores. Acá cada uno tiene su función dependiendo de lo que se está necesitando. Los TH1 son muy buenos para ataques por parte de virus y los que están intracelulares. Los TH2 son muy buenos para los helmintos o las alergias. Los TH17 son muy buenos para bacterias y hongos. Cada uno tiene como su especialidad. Y como son generales, pues necesitan a sus soldados. Entonces, cada uno tiene una especialización de tipo de soldado que puede llamar o darle órdenes. Entonces, el TH1 tiene a los macrófagos, a los CD8, a los natural killer y a los linfocitos B que empiezan a producir inmunoglobulina G, de lo que voy a hablar más adelante. Los TH2 necesitan ataque para los parásitos. Entonces, los eosinófilos, los mastocitos, los basófilos y la producción de IgE por parte de los linfocitos B es muy importante. A su vez, pues los TH17 pues, están con los neutrófilos. Los foliculares son ayudadores, o sea, son ayudadores foliculares, ya que lo que hacen es como potenciar la respuesta de los linfocitos B. Ya les explicaré más adelante cómo cuando hable de los linfocitos B. Y los reguladores lo que ayudan es a limitar la respuesta, porque si se exagera una respuesta va a terminar haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces ellos lo que hacen es limitar la respuesta para evitar ese daño. O también tienen una segunda función, que es enseñar a aquellos patógenos a los que no tenemos que responder.
porque pues nosotros tenemos algunas bacterias, como por ejemplo en el intestino, nuestra flora intestinal, a los que no tenemos que responder porque ellos nos están ayudando. Acá podemos ver que la familia no solamente se limita a esta TH1, sino que también existen el TH3, el TH9, el TH22, y pues hasta ahora los que se han descubierto, y yo creo que hay todavía muchos más. Dependiendo, cada uno tiene su especialidad. Y cada uno son producidos por diferentes cosas, dependiendo de lo que esté en el ambiente en el momento. Bueno, ahora vamos a hablar de los matones del cuerpo, que pues claramente su principal función es matar. Ellos van a matar a la célula que está infectada sin piedad, no van a tener piedad con ella, ya que para tener algo dentro de sí mismo, para ser infectadas y tener el patógeno intracelularmente, el patógeno ya es un poco más grave o más difícil de ser atacado. Entonces la mejor forma es acabar tanto con la célula como con el patógeno. O esa es la filosofía del CD8. Ellos también tienen como, digamos, unos acompañantes que van a ser los macrófagos. Ya ellos van a ser como los que limpian después de que él mató a la célula. Ellos van a venir y limpiar lo que quedó de la célula. Pero bueno, entonces nosotros, como ya les dije, esto necesita los generales del cuerpo van a también a estimular a los linfocitos CD8 y esto lo van a hacer de dos maneras, o una forma directa o una forma un poco más indirecta. De la forma directa es que las células presentadoras de antígenos presenten el complejo de histocompatibilidad tipo 2 al CD4, eso la activa, y esa activación va a enviar las citoquinas o los mensajitos al CD8 para estimularlo. A su vez, la célula presentadora de antígenos, que como también es nucleada, presenta el tipo 1, va a mostrársela al linfocito CD8 y estos dos estímulos, tanto de la célula como del CD4, van a generar la proliferación, la diferenciación de los linfocitos CD8 y se van a diferenciar en dos partes. Unos que van a ser para las células que van a atacar, ¿sí? Los que van a ser los soldados que van a atacar en este momento, y los otros van a ser los de la memoria, que van a estar esperando la próxima vez que este patógeno llegue. La otra forma de estimularlos va a ser de forma indirecta. Entonces, el linfocito CD4 es estimulado por la presentadora de antígenos. Este la estimula de vuelta, como una estimulación mutua, y una vez que esta ya está preparada, va y se presenta al linfocito CD8. Como ya esta está estimulada por el CD4, ya es como más fuerte, más poderosa y más animada. Entonces ella produce las mismas citoquinas que van a estimular al CD8. Y eso va a generar la proliferación, la diferenciación y la memoria. La forma en que el CD4 mata es una forma un poco agresiva, por decirlo de alguna manera, y es que esto viene y es presentado al CD8, perdón, viene y es presentado. Entonces él ya sabe que tiene que ir a buscar en las células que están siendo infectadas, tiene que ir a buscar exactamente este mismo patógeno. Entonces va a ir y a comparar, pues por decirlo de alguna manera, la foto con las que se encuentran allá. Cuando encuentra la pareja perfecta o la coincidencia, va y se pega a la célula que tiene el complejo tipo 1, ya que es nucleada, va y se le pega y eso va a estimularla para liberar unos gránulos que van a contener perforinas y granzimas. Las perforinas, como su nombre lo indican, van a perforar, en otras palabras, van a atravesar la membrana celular y le van a permitir a las granzimas, que son unas proteínas que estimulan la apoptosis de la célula, que empiecen todo su proceso por dentro de la célula a generar la apoptosis. Y al final, la apoptosis, la muerte de la célula diana. Entonces aquí muere tanto la célula como el patógeno que tenía por dentro. Bueno, aquí lo mismo que yo les estaba explicando, pero un poco más resumido. El CD4 pues es estimulado, el CD8 también es estimulado, el CD4 ayuda a una mejor estimulación del CD8, genera la proliferación y aquí se dividen tanto en los efectores, que van a ser los que pelean esta vez, como los de memoria, que serán los que peleen la siguiente vez, y aquí los efectores que pelean esta vez y los de memoria que pelearán la próxima vez. Y aquí pues un chiste que literalmente pues muestra exactamente lo que es el CD4 y el CD8.
Aquí viene la célula que pues acaba de coger el virus y el ayudador pues le muestra las citoquinas, le dice qué es lo que tiene que hacer y pues todo va a salir bien. En cambio, pues el CD8 le dice como, no, yo no te ayudo y lo mata de una vez, sin piedad. Bueno, y ahora vamos a hablar de la inmunidad humoral. La inmunidad humoral se llama así porque aquí los protagonistas no van a ser las células, sino los anticuerpos o las inmunoglobulinas, que se dividen en estos 5 subtipos que están determinados. Bueno, entonces está la inmunoglobulina G, la D, la E, la M y la A. Cada una de estas tiene como una especialidad, por decirlo de alguna manera, o tiene una función mejor para respectivas cosas. Entonces, por ejemplo, la G es la que es utilizada principalmente ya en memoria o cuando ya se genera un estímulo mucho más específico, se utiliza la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina D es la que está presente en la membrana de los linfocitos B. La inmunoglobulina E es la que está en casos como la alergia o cuando el linfocito TH2 quiere atacar al parásito, pues también genera inmunoglobulina E, ya que esta ayuda a la liberación de histamina. La inmunoglobulina M es la que primero se genera o la que ya tienen casi que prehecha. Entonces, apenas se genera el estímulo del patógeno, la inmunoglobulina M es la primera que se muestra, la primera que intenta evitar que el patógeno prolifere y empiece a hacer más daño. Por eso es que cuando a uno le toman las muestras de sangre para mirar si uno tiene la infección en este momento o la tuvo, entonces miran la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G, ya que esta es más específica, significa que si ya la tienes o llevas tiempo o ya saliste de la infección, entonces ya tienes la memoria. Pero si tienes esta activa, significa que estás en el primer estímulo, entonces probablemente tienes la enfermedad en este momento. Y la inmunoglobulina A se encuentra principalmente en las mucosas, entonces en todas las mucosas, tanto en el intestino como en la nariz. ¿Y esto para qué sirve? Esta tiene la función principal al estar en las mucosas de tomar los antígenos que están tratando de entrar por el epitelio y evitar que entren. Bueno, los que producen estos anticuerpos son los linfocitos B. Este es su trabajo. Entonces está el linfocito B y a diferencia del linfocito T, como este tiene estas antenitas que son los anticuerpos, la inmunoglobulina D que les dije que estaba acá, ellos tienen estas antenitas. Esas antenitas, que son la inmunoglobulina D, pueden agarrar el antígeno directamente y eso generar como un primer estímulo. Pero ellas, además de ese primer estímulo, necesitan unos estímulos externos, porque si no los tienen, pues empiezan a generar como la primera secreción de inmunoglobulina M y se mueren rápido, se cansan y se mueren rápido. En cambio, con este estímulo externo, además del antígeno, pueden proliferar y pueden empezar a producir un ataque más específico y un ataque mucho mejor. Entonces, está la proliferación de los linfocitos B y estos se van a diferenciar en la célula plasmática, que esta es la que no tuvo como el primer impulso, entonces la célula plasmática de corta vida, y esta únicamente va a producir inmunoglobulina M, la menos específica de todas, la que sirve como la más genérica. Luego está el linfocito B, que que ya expresa inmunoglobulina G, pero esos son los primeros que expresan inmunoglobulina G. Entonces, además de que ya es un poco más específica, no es la más específica de todas. Entonces, pues todavía se necesita mejorar. Los que ya expresan una alta afinidad, una inmunoglobulina G de alta afinidad, son aquellos que fueron estimulados por los linfocitos T folículo ayudadores, de los que hablé anteriormente. Ellos son estimulados por los linfocitos T folículos ayudadores, y lo que hacen va a ser como listo. Entonces empiecen a mutar un poco, a tratar de cambiar este, eh, la especificidad que tiene la inmunoglobulina G para poderla hacer mejor. Entonces, ¿cómo se cambia la especificidad de la inmunoglobulina G? Eso se trata acá. Eso se divide en dos partes principales. Uno que va a ser la cadena pesada y uno que va a ser la cadena liviana.
La cadena pesada es lo que determina si tú eres G, D, E, A o M. Y la cadena liviana va a ser la que le permita tener una mayor afinidad, entonces va a ser la que cambie más fácilmente y la que pueda adaptarse mejor. Entonces, cuando ya se mutó mucho y se logró conseguir una que fuera muy específica para lo que nos está atacando en el momento, estos se van a dividir en dos. Uno que va a ser el de memoria, que como ya es muy específico, pues la próxima vez que vengan va a ser mucho más rápido. Y el otro que va a ser el que empieza a producir en este momento, digamos que el efector, pero sería una célula plasmática. Entonces ellos empiezan a producir mucho, que ya es de alta afinidad para poder acabar con el patógeno. Como yo les estaba diciendo, los diferentes tipos de inmunoglobulinas tienen diferentes funciones dependiendo de lo que se necesita en el cuerpo. Entonces, está el linfocito B que tiene el primer estímulo. Como no tiene ningún otro estímulo, solamente produce inmunoglobulina M. Y esta lo único que va a ayudar es a la activación del complemento. El complemento pues se vio en el video pasado, en el de inmunidad innata. Y bueno, entonces si tienen un segundo estímulo, que sería el del linfocito T cooperador, dependiendo de qué linfocito esté acá, ya sea TH1, TH2 o TH17, pues se puede dividir en diferentes partes. Por ejemplo, si es TH2, va a producir interleuquina 4, por lo que va a venirse por este camino, a producir inmunoglobulina E. Eso se produce para los parásitos o se produce para las alergias, ¿sí? En ambas. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar la desgranulación del mastocito, lo que va a liberar toda la histamina y va pues a generar una respuesta inflamatoria pues por ese lado. Si no, si tiene interferón gamma, lo que va a generar es que se empiece a producir inmunoglobulina G, que va a tener muchas más funciones y va a ser mucho más útil. La opsonización va a generar, es una de sus funciones, la fagocitosis, la activación del complemento, que es la misma que tiene el M, pero aquí también la tienen. La inmunidad neonatal, ya que como esta es la más pequeña de todas, puede traspasar la placenta y puede ser como la primera inmunidad que tiene el bebé antes de nacer. Entonces es muy importante. Y si no, pues digamos que si estamos en tejidos mucosos que tienen sus propios, como su propio ambiente, pues lo que va a generar eso va a hacer la producción de inmunoglobulina A, que es evitar el transporte del patógeno a través del epitelio. Entonces, como les estaba explicando, tienen muchas funciones. Esta es como un cuadro que explica mejor las funciones que tiene, que son estas cuatro principalmente: la activación del complemento, la citotoxicidad, la opsonización y la neutralización de los microbios. Empecemos por esto, la neutralización de los microbios. Cuando se une al antígeno, cuando se une al microbio, entonces el microbio ya no tiene como la misma forma, por decirlo de alguna manera, porque ahora tiene un pedazo cargado encima que pues ya no le permite ser lo mismo. Entonces eso le quita la capacidad ya sea de traspasar a la célula o a la membrana e infectar, le quita la capacidad de ser tóxica como lo era antes, porque ya no tiene la misma forma, ya no tiene la misma facilidad de ser lo que fue. Y esa es una de sus funciones principales, por eso es tan importante los anticuerpos. La opsonización, que es más o menos como la señalización para que sean comidos los microbios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Llega el anticuerpo, se une al antígeno, y cuando ya se unen dos anticuerpos, funciona muy bien para que el receptor FC, que tienen tanto los fagocitos como los natural killer, venga y reconozca ese antígeno. Entonces dice, aquí está la bandera que dice que yo me tengo que comer esto porque esto va a hacerme daño. Entonces va y se lo come. Y entonces así se acabó la vida del microbio. O también vienen los natural killer. Y entonces viene y se pegan y funciona también con el mismo receptor FC. Y pues a diferencia del fagocito, no se lo come, sino que son citotóxicos. Son agresivos. Entonces empieza a liberar pues, diferentes sustancias que matan a la célula y pues ahí ya pues tampoco hay microbio. Y la tercera y última es la activación del complemento. Entonces, digamos, vienen los dos anticuerpos y se pegan al antígeno. El antígeno, pues ya una vez que tiene pues, varios anticuerpos pegados,
el complemento ya puede reconocerlos, ¿m? Por la vía clásica. El complemento ya puede reconocerlos. Entonces, cuando va y ya los reconoce y se le une el complemento, pues empieza toda la cascada del complemento por la vía clásica, que pues termina pues, ayudando a la destrucción de los microorganismos y los microbios. ¿Mm? Aquí es una forma un poco más cercana de ver qué es lo que pasa. Entonces viene y se pega ambos anticuerpos. Viene el C1, que sería la primera parte del complemento, para empezar a generar toda la cascada del complemento, como lo vemos acá, el C4, aquí la división, y pues empieza a generar toda la cascada del complemento de la que se habló en el video anterior. Pero bueno, entonces como una sola de estas reacciones no va a acabar con el microorganismo, con el microbio, sino que tienen que ser muchas, pues más o menos la función del cuerpo lo que busca es generar algo por el estilo así. Se empiezan a generar muchas y pues para que todos los microorganismos y microbios pues salgan corriendo y no puedan infectarnos a nosotros. Y bueno, espero que les haya gustado. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Considero que estas exposiciones que hemos hecho en este primer módulo de cubrir inmunología como las bases fundamentales han sido un reto para los tres expositores realmente porque es muchísimo tema el que uno cubre y lo hiciste ver súper fácil, súper entendible, entonces creo que hiciste una excelente exposición. Muchísimas gracias. Felicitaciones. No sé si nuestros mentores quieran hablar en este momento, hacer algún comentario y después podemos seguir a la sesión de preguntas. Bueno, yo quisiera felicitar a Juan gracias. porque hizo una exposición espectacular, realmente tocó todos los temas importantes con mucho conocimiento profundo de los mecanismos intrínsecos. Eso fue lo que más me llamó la atención, la comprensión absoluta de todos los mecanismos de activación, de coestimulación, de respuesta. Realmente me pareció una exposición excelente, Juan. Te felicito. Muchas gracias, doctor. Lo mismo yo, Juan, te felicito porque pues ese tema, mejor dicho, no lo doy yo ni en 2 horas solamente, doy linfocitos T y me queda cortico. Entonces, pues de pronto como lo haces, lo hiciste ver fácil y como con ejemplos y con sí, ejemplos que nos dice el asesino, el que nos la mata sin piedad, el que tal cosa, yo creo que pues eso está muy bien porque haces ver las cosas como más agradables y no tanta cosa de molécula y dando pues de todas maneras es que el tema es muy amplio, ¿no? Entonces, para hacerlo en este tiempo, pues es que toca resumir un montón de cosas que lo lograste hacer y muchas gracias por la exposición. No sé si tienen preguntas de pronto. Sí, tenemos dos preguntas. Entonces voy a leer la Listo. primera pregunta. La primera pregunta dice, no me queda clara la diferencia entonces entre los mecanismos de muerte celular de las NK y los linfocitos citotóxicos. ¿Podrían aclarar eso? ¿La doctora quiere aclararlo o lo intento? Si quieres tú, Juan, y yo lo Dale, complemento. Ahí le dale hago tú. el examen a ver si puso. No, mentiras, no, mentiras. Ahí ya lo complementamos. Dale tú una explicacioncita y ya lo complementamos. Porque ambos son citotóxicos, pero ¿qué pasa con uno y con el otro? Bueno, digamos que ya la parte de los linfocitos natural killer yo no la tengo del todo pues interiorizada como con los otros, pero digamos que es que los natural killer pertenecen es a la inmunidad innata, o sea, ellos pueden, Claro. digamos, ir a atacar a lo que quieran, empezando por esa parte, ellos no van y buscan algo en específico, entonces su forma de ataque no es la de ir a reconocer y soltarle específicamente a ellos eh, la, las proteínas que generan la apoptosis, sino que lo que hacen es, pues, como creo que si no estoy mal, soltarlas un poco más en general alrededor de lo que se está generando la respuesta, y pues así es como terminan matando las células. Ya la parte de el reconocimiento por parte de los linfocitos B, pues es como lo que yo les estaba diciendo que genera una respuesta mucho más coordinada por parte de todos.
No Bueno, sé y si aquí quieres. yo complemento entonces, Sí, por favor. es que recuerden que, como dijo muy bien Juan, los NK son de la inmunidad natural. Entonces, ¿qué pasa con los NK? Que ellos no necesitan de una presentación antigénica y de ese reconocimiento que nos explicó muy bien Juan para ir a atacar a esas células. Entonces los reconocen de otra manera. Esos NK se llaman los natural killers, o sea, son asesinos naturales, y reconocen a las células también que están infectadas por microorganismos intracelulares o células tumorales que tienen unos antígenos propios que han sido mutados. Entonces, ellas tienen tres maneras de reconocer a esos antígenos. Una es por el reconocimiento de las células que están infectadas, pero que ya están marcadas por anticuerpos. Entonces, reconocen células marcadas por anticuerpos sin necesidad de que le presenten estos antígenos. Y esta es la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Esas NKs van y se le pegan porque tienen un receptor para la fracción FC de esa colita del anticuerpo que le queda ya marcando, porque acuérdense que el anticuerpo marca con las dos paticas, la Y, digamos así, va y se le pega con la fracción, digamos, variable allá al antígeno. Y entonces le queda la colita de la fracción FC cristalizable paradita, marcando esa célula infectada o esa célula tumoral, ¿cierto? Y los NK van y reconocen esa fracción FC, entonces citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, y van y le liberan granzimas y perforinas. Esa es una de las maneras que tienen las NK. Tienen tres maneras. La otra es que son capaces de reconocer las células que dejan de expresar el MHC clase 1. Miren que aquí también, en un momentico, Juan nos habló del MHC también, o sea, nos habló del sistema mayor de histocompatibilidad que estaba y cómo se presentaba. El sistema mayor de histocompatibilidad clase 1 le presenta, ya nos lo habló también Juan, a los linfocitos TCD8. Entonces, ese MHC que le presenta unos péptidos cargados que contienen el epítope, cargados ahí porque van como con van puestecitos en esta, yo les digo que es como una tenacita, como una manito, pero van y le presentan allá el antígeno a los linfocitos TCD8. Pero resulta que las células infectadas o las células tumorales infectadas por virus o por agentes, los patógenos intracelulares, dejan de expresar MHC clase 1 como un mecanismo de defensa, digamos, para ellas sobrevivir. Dejan de expresar MHC clase 1, entonces los linfocitos TCD8 no pueden reconocerlas, no pueden recibir presentación antigénica. Entonces los NK reconocen esas que dejan de expresar MHC clase 1, se le van adelante a esas células y van y las reconocen porque ellos tienen un receptor inhibidor. Ese receptor inhibidor, digamos, el receptor que se une con MHC clase 1, dice, esta célula es propia, no la mato. Entonces, al dejar la célula de expresar MHC clase 1, van y la matan, liberando granzimas y perforinas. Entonces, una manera es reconociendo células marcadas. Otra manera es reconociendo las que dejan de expresar MHC clase 1, porque estén infectadas con virus o con agentes intracelulares o sean tumorales. Y la tercera es reconociendo unos antígenos en la superficie de estas células que cambian, digamos que mutan o que tienen unos antígenos que no son propios, que se empiezan, por ejemplo, cuando los virus, esa célula que está infectada por virus empieza a expresar en sus receptores esas moléculas que no son propias, entonces ellas lo reconocen y también le liberan granzimas y perforinas. Pero en resumen, esos tres mecanismos de las NK, ellas no necesitaron presentación antigénica porque, como nos explicó Juan, pues son de la inmunidad innata. Ellas no necesitan ese reconocimiento previo ni nada, ellas van directo a matar. En cambio, los linfocitos TCD8 también liberan granzimas, perforinas, otras sustancias tóxicas, pero sí necesitan presentación antigénica. Ellos necesitan su presentación antigénica, necesitan reconocer específicamente lo que yo les digo, esos péptidos que llevan el epítope y lo reciben el MHC clase 1, reconocen péptido cargado en el MHC clase 1 y lo reconocen con el TCR, con el receptor de linfocitos T, pero además su bracito, el CD8, se une allá donde nos explicó Juan que se unía, allá se une al MHC clase 1. Entonces, en definitiva, esas son de la inmunidad
adaptativa necesitan presentación antigénica, también se llaman por eso linfocitos citotóxicos, porque también liberan granzimas y perforinas como los NK, pero no necesitan esa presentación antigénica. Ahora, los NK no tienen memoria, pues porque son de la innata y ellos van, atacan de una vez y tal, y como no les presentaron y todo eso, pues ellos ya van de una vez. Y en cambio los linfocitos TCD8 sí se pueden convertir en linfocitos T efectores que van y son linfocitos que ya han reconocido en el ganglio linfático esos antígenos y que pueden tener memoria e ir a buscar a eso que ya les presentaron, la foto que nos contó Juan. Se busca, entonces van a buscar esa foto y a matarla, pero ya han conocido al extraño por presentación antigénica. De acuerdo, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias, doctora. Creo que quedó clarísima la diferencia. Entonces tenemos una segunda pregunta y última, y esta dice, ¿la terapia con medicamentos biológicos como la adalimumab o el rituximab van a ser reconocidos eventualmente como moléculas exógenas por el sistema inmune adaptativo? Y si los pacientes en terapia biológica a largo plazo desarrollarán sus propios anticuerpos contra el medicamento, ¿esto afecta su efectividad? Sí, la puedo contestar y luego le dejo la palabra al doctor Eduardo, que me la complemente. Entonces, claro, es de estas terapias que nombraron, el adalimumab, los anti-TNF-alfa, son terapias que se llaman anticuerpos monoclonales. ¿Qué es eso de anticuerpos monoclonales? Pues son estas terapias que van dirigidas específicamente contra digamos, una proteína que actúa, por ejemplo, en cascadas, como en este caso el factor de necrosis tumoral anti-TNF-alfa, son factor de necrosis tumoral alfa. Y estas vienen se extraen, digamos, de elementos biológicos, vienen, digamos, se consiguen haciendo anticuerpos que vienen o de humano o de animalitos, de ratoncitos, pero vienen digamos, de elementos vivos, no son sintetizadas en laboratorio con otros elementos que no sean vivos y por eso se llaman biológicos. Y entonces, estas medicaciones van y atacan digamos, a ese target específico, pero también el sistema inmune puede hacer anticuerpos contra esos anticuerpos. Entonces, hay manera de medir esos anticuerpos que se hacen contra ellos y, claro, se disminuye la función que estas medicaciones tienen cuando el paciente produce estos anticuerpos. ¿Cuándo se producen más estos anticuerpos? Cuando estas medicinas que son anticuerpos monoclonales son anticuerpos monoclonales quiméricos. ¿Qué quiere decir? Que son mitad humano y mitad, por ejemplo, ratón. Cuando son quiméricos se producen mucho más anticuerpos contra esos anticuerpos, o sea, se producen antianticuerpos. Y ahí pues hay que, digamos, cambiar de medicamento o poner otras terapias combinadas. Pero también se está viendo que en algunas que son humanizadas también se puede llegar a producir anticuerpos. Entonces, claro, disminuye su eficacia y ahí uno tiene que cambiar de terapia o que hacer una terapia combinada con otras medicaciones, como por ejemplo los antimetabolitos, ya sumarle a los biológicos los antimetabolitos. Entonces ahí dejo que el doctor Eduardo complemente de pronto si tiene otro comentario o explicación. Está con el micrófono apagado, mi doctor querido. Escúcheme. Sí, no, yo creo que la doctora Alejandra hizo la descripción exacta de lo que sucede en clínica y que sí, realmente sucede más con los quiméricos, en que después toca cambiarlos, pero el futuro realmente es con los humanizados. Pero sí, mucho paciente después termina haciendo anticuerpos y necesita tratamiento complementario con otro tipo de terapias de inmunosupresores, etcétera. Sí es muy frecuente. ¿No? Yo creo que tu explicación estuvo excelente. Yo quería agregar un par de cosas a la charla, ¿no? Súper. Una para que recuerden las moléculas de CD1 que actúan en la presentación de antígenos no peptídicos.
que generalmente son lipídicos, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosa, para Borrelia y Leishmania, digamos. Y otro que al final de la guerra que se arma, de la presentación de la presentación antigénica y la activación de linfocitos, CD4, CD8, se necesita también un freno. Y ese freno lo da también una molécula que es la CTLA o CD152, como se le conoce ahora, que es muy importante porque hay que frenar la reacción inflamatoria, porque si no se produce una autoagresión de los tejidos, ¿sí? Una activación sin control, sin límite. Esa molécula tiene la capacidad interesante de que compite con una altísima afinidad con el CD28, que es uno de los coestimuladores más importantes en la presentación de antígenos, para frenar la reacción una vez se ha eliminado o controlado el germen invasor. Eso quería agregar solamente. Muy importante ese mecanismo de control y creo que es básico. Muy importante ese mecanismo de control y es básico haber hecho esa anotación, gracias doctor Eduardo, porque la falla también en eso es muchas de las enfermedades que dañan al propio cuerpo de mecanismos en que siguen activándose y dañando al propio organismo. Entonces esos mecanismos de control, de chequeo y todo esto, estas moléculas, pues deben estar ahí presentes también. Entonces, así como tiene un acelerador, también tiene ese freno. Claro, y en ese freno entonces, por supuesto, se regulan los factores de transcripción y por lo tanto la liberación de ciertas citoquinas. Sí. De acuerdo. Muchísimas gracias entonces a las personas que hicieron las preguntas. Por el momento no hay más. Si alguno tiene alguna otra duda puede hablar en este momento. Y si no, podemos dar por terminada nuestra sesión de hoy. Agradecer otra vez muchísimo a Juan, al doctor Eduardo y a la doctora Alejandra por su compañía y por resolver nuestras preguntas. Gracias por la invitación, mil gracias. Muchas gracias. Muy bien, Laura, bien coordinada la reunión. Quería preguntarte, ¿cuál es el próximo seminario? El próximo seminario es no esta semana, sino la siguiente que viene. Sí, doctor. ¿Con qué tema? Entonces, el siguiente módulo que vamos a empezar es de hipersensibilidad a medicamentos. Súper, súper. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos y feliz fin de semana. Un abrazo, Alejandra, y a todos.